El sol de la tarde se filtraba por las ventanas polarizadas del Audi A8, mientras Francisca Montemayor atravesaba las elegantes calles de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. La reunión con sus socios en Nueva York había terminado 2 días antes de lo previsto, y ella había decidido sorprender a Miguel, su esposo de 5 años, regresando sin avisar. Después de todo, su 10º aniversario de bodas se acercaba, y Francisca pensaba que podría aprovechar estos días extra para planear algo especial. El chófer se detuvo frente a la imponente residencia de estilo contemporáneo que compartía con Miguel. La propiedad, valorada en varios millones de pesos, era uno de los frutos del imperio inmobiliario que su esposo había construido durante la última década. Francisca pagó al chofer y tomó su equipaje de mano. «Gracias, Rafael. Por favor, no le menciones a nadie que he regresado. Quiero darle una sorpresa a mi marido», dijo Francisca con una sonrisa cómplice. «Como usted diga, señora Montemayor», respondió el chofer con un gesto respetuoso antes de partir. Francisca ingresó el código de seguridad en el panel junto a la puerta lateral, una entrada que rara vez utilizaban y que daba directamente al jardín trasero. Prefirió entrar por ahí para no alertar a Lupita, la empleada doméstica que vivía con ellos desde hacía 3 años. Lupita, una mujer de poco más de 30 años originaria de Oaxaca, se había ganado la confianza de ambos por su eficiencia y discreción. Al entrar, Francisca notó el silencio inusual que reinaba en la casa. Normalmente, a esa hora Lupita estaría preparando la cena mientras escuchaba música en la cocina. Dejó su maleta en el pasillo y caminó sigilosamente, pensando aún en cómo sorprender a Miguel cuando llegara del trabajo. Mientras avanzaba por el corredor que conducía a la sala principal, escuchó murmullos provenientes del despacho de Miguel. Francisca se detuvo extrañada. Miguel rara vez llegaba a casa antes de las 8 de la noche. ¿Y si hoy decidió salir temprano también?, pensó, sintiendo una oleada de emoción ante la coincidencia. Sin embargo, algo en el tono de las voces la hizo aproximarse con cautela. A medida que se acercaba, distinguió claramente la voz de Lupita, pero no sonaba como la empleada servicial que conocía. Su tono era diferente, seductor, íntimo. «Esta noche serás mío aunque ella esté aquí», escuchó decir a Lupita con un tono que heló la sangre de Francisca. «Ya lo tengo todo planeado. Cuando se tome el té que le prepararé, dormirá tan profundamente que podríamos estar en la habitación de al lado y ni se enteraría». La risa grave de Miguel resonó como respuesta, seguida de sus palabras: «Eres perversa, mi reina. Por eso me vuelves loco». Francisca se quedó paralizada con la mano sobre la boca para no dejar escapar un grito. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudieran escucharlo. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras las implicaciones de lo que acababa de oír se asentaban en su mente como una losa pesada y fría. «No puede ser», pensó mientras se apoyaba contra la pared. «No puede ser cierto», pero lo era. Las voces continuaron, intercambiando palabras de deseo y planes para esa noche, ajenos por completo a que Francisca lo estaba escuchando todo. Con el mayor sigilo posible, Francisca retrocedió por el pasillo hasta llegar de nuevo a la puerta lateral. Salió de la casa y se dirigió al pequeño gazebo que tenían en el jardín trasero. Necesitaba pensar, procesar lo que acababa de descubrir. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Francisca las contuvo. No era momento para llorar. La rabia comenzaba a reemplazar el shock inicial. 5 años de matrimonio, construyendo juntos un hogar, compartiendo sueños y planes, todo manchado por la traición de Miguel con la mujer que ella había acogido en su casa, a quien había tratado con respeto y consideración. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad, Francisca tomó una decisión. No huiría, no les daría el gusto de una confrontación dramática que les permitiera sentirse justificados de alguna manera. No, ella era más inteligente que eso. Si querían jugar con fuego, les demostraría que no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Miguel. «Mi amor, la reunión en Nueva York terminó antes. Llegaré mañana por la tarde. ¿Podemos cenar juntos? Te extraño mucho». La respuesta llegó casi de inmediato. «Qué buena noticia, mi vida. Claro que sí, reservaré en Pujol para mañana. Yo también te extraño.
Buen viaje. Francisca sonrió amargamente mientras leía la respuesta. Hipócrita, murmuró. Luego marcó otro número. Necesitaría ayuda para lo que estaba planeando. Carolina, soy yo. Necesito un favor urgente, y es mejor que no hagas preguntas por ahora. El Hotel San Regis, ubicado a solo 15 minutos de su casa, se convirtió en el centro de operaciones de Francisca. Desde la suite que había reservado, podía pensar con claridad, lejos de la traición que había descubierto. Carolina Vega, su mejor amiga desde la universidad y ahora una destacada abogada, llegó a la habitación del hotel antes de la medianoche, cargando un maletín y con la preocupación dibujada en el rostro. «Francisca, por Dios, ¿qué está pasando? Tu mensaje me asustó», dijo Carolina mientras abrazaba a su amiga. Francisca le contó todo lo que había escuchado. A medida que relataba los detalles, su voz se mantenía firme, pero sus manos temblaban ligeramente. «Ese cabrón», murmuró Carolina cuando Francisca terminó su relato. «¿Y qué piensas hacer? ¿Confrontarlos? ¿Divorciarte?» Francisca negó con la cabeza mientras servía 2 copas de vino tinto. «No tan rápido. Miguel no solo me ha traicionado emocionalmente, también ha estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas desde hace meses. Lo descubrí hace unas semanas, pero no dije nada porque quería investigar más», explicó Francisca. Carolina la miró sorprendida. «¿Estás segura?» «Completamente. Revisé los estados de cuenta mientras él estaba de viaje en Monterrey. Ha estado transfiriendo cantidades pequeñas pero constantes a una cuenta que no conozco. Creo que está planeando dejarme y quiero estar preparada». «¿Y por qué no me lo habías dicho?», preguntó Carolina con tono dolido. «Porque quería estar segura antes de acusar a mi esposo de algo así», respondió Francisca con amargura. «Ahora todo tiene sentido. La frialdad de los últimos meses, las llamadas a escondidas, los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente». Carolina sacó una tablet de su maletín y comenzó a tomar notas. «Bien, como tu abogada, te recomendaría que documentemos todo esto. Las transferencias, el asunto con la empleada, todo nos servirá para el divorcio». Francisca dio un sorbo a su copa y negó nuevamente. «No quiero divorciarme, todavía. Primero quiero saber qué están planeando exactamente, y luego les daré una lección que nunca olvidarán». La determinación en su voz hizo que Carolina la mirara con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «Voy a seguirles el juego. Llegaré mañana como si recién volviera de Nueva York. Actuaré normalmente. Incluso tomaré ese té que Lupita quiere darme». «Estás loca. ¿Y si realmente tiene algo peligroso?», exclamó Carolina. «No creo que sea tan estúpida como para envenenarme. Probablemente sea solo un somnífero para asegurarse de que no los interrumpa, pero no lo tomaré realmente. Solo fingiré hacerlo. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar». Carolina parecía escéptica, pero conocía a Francisca lo suficiente como para saber que cuando tomaba una decisión era difícil hacerla cambiar de opinión. «¿Y después qué? ¿Cuál es el plan?». Francisca sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo acceso a todas nuestras cuentas. Mientras ellos creen que estoy profundamente dormida, haré algunas transferencias. No es robo si el dinero es legalmente mío también, ¿verdad?». «Técnicamente no, pero en un divorcio contencioso podría complicar las cosas», advirtió Carolina. «No me refiero a vaciar las cuentas, solo a poner mi parte a salvo. Además, quiero instalar cámaras ocultas en la casa. Necesito pruebas de su aventura para cuando decida enfrentarlos». Durante las siguientes horas, Francisca y Carolina refinaron el plan. Contactaron a un técnico de confianza que instalaría discretamente cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la casa, mientras Francisca distraía a Miguel y Lupita al día siguiente. «Hay algo más», dijo Francisca mientras revisaba unos documentos en su laptop. «Creo que Miguel está involucrado en algo turbio con sus negocios inmobiliarios. He encontrado correos electrónicos crípticos sobre un proyecto llamado Halcón Dorado, que no aparece en ninguno de los registros oficiales de la empresa». Carolina frunció el ceño. «¿Lavado de dinero?». «No lo sé con certeza, pero voy a averiguarlo. Si está metido en algo ilegal, será una carta más a mi favor». A las 3 de la mañana, con el plan detallado y listo para ejecutarse, Carolina se despidió de su amiga con un abrazo. «Ten cuidado, Francisca. Estaré pendiente de tu mensaje mañana. Si no me contactas a la hora acordada, llamaré a la policía».
Francisca asintió agradecida por el apoyo incondicional de su amiga. No te preocupes, Miguel siempre me subestimó. Cree que solo soy una cara bonita que lo acompaña en eventos sociales. Nunca se tomó la molestia de conocer realmente de lo que soy capaz. Cuando Carolina se marchó, Francisca se sentó junto a la ventana de la suite, contemplando las luces de la ciudad. El dolor de la traición seguía ahí pulsante, pero ahora estaba acompañado de una determinación férrea. No sería una víctima, tomaría el control de la situación y saldría victoriosa. Antes de acostarse, Francisca realizó una última llamada. «Javier, soy Francisca Montemayor. Necesito que investigues todo lo relacionado con un proyecto llamado Halcón Dorado. Es confidencial y urgente». Javier Solís, un investigador privado que había trabajado para la familia de Francisca en el pasado, prometió tener información preliminar para el día siguiente. Con todos los preparativos en marcha, Francisca finalmente se permitió descansar. Mañana comenzaría el juego, y ella estaba decidida a ganar. A las 4 de la tarde del día siguiente, el taxi que transportaba a Francisca se detuvo frente a su residencia. Vestía un elegante conjunto de viaje y llevaba sus maletas como si realmente acabara de llegar del aeropuerto. Su actuación debía ser impecable. Lupita abrió la puerta principal y su rostro mostró una expresión de sorpresa que Francisca ahora podía reconocer como falsa. «Señora Francisca, no la esperábamos tan temprano. El señor Miguel me dijo que llegaría para la cena», exclamó Lupita mientras tomaba una de las maletas. «Decidí tomar un vuelo más temprano para sorprenderlo», respondió Francisca con una sonrisa ensayada. «¿Está mi esposo en casa?» «No, señora. Dijo que tenía una reunión importante y que llegaría alrededor de las 7 para llevarla a cenar». «Perfecto. Así tendré tiempo de descansar un poco». El vuelo fue agotador. Mientras subía las escaleras hacia la habitación principal, Francisca notó cómo Lupita la observaba con una mezcla de nerviosismo y cálculo. «Está evaluando si sus planes para esta noche siguen en pie», pensó Francisca, sintiendo una oleada de repulsión. Una vez en su habitación, Francisca envió un mensaje cifrado a Carolina. «El águila ha aterrizado». Era la señal para que el técnico, que esperaba en un vehículo cerca de la casa, comenzara a prepararse para instalar las cámaras. Francisca se dio una ducha rápida y luego bajó a la cocina, donde Lupita preparaba algo. «Lupita, voy a salir un momento a comprar un detalle para Miguel. Volveré en 1 hora aproximadamente». La empleada asintió, visiblemente aliviada por tener la casa para ella sola durante un rato. «Claro, señora. ¿Quiere que le prepare algo antes de que salga? ¿Un té, quizás?» «Ahora no, gracias. Pero me encantaría uno cuando regrese. Esos vuelos me dejan con un terrible dolor de cabeza». La sonrisa de Lupita se ensanchó ligeramente. «Le prepararé mi té especial de hierbas. Le aseguro que después de tomarlo, se sentirá como nueva». «Estoy segura de ello», respondió Francisca, manteniendo su expresión amable mientras sentía náuseas por la falsedad de toda la situación. Francisca salió de la casa y se dirigió a un café cercano, donde había acordado encontrarse con el técnico. Le entregó las llaves de la puerta de servicio y le dio instrucciones precisas sobre dónde instalar las cámaras, el despacho, la sala, la cocina y el pasillo que conducía a su habitación. «Tiene exactamente 45 minutos», le advirtió. «Lupita no saldrá de la cocina a menos que escuche algo sospechoso». Mientras el técnico se dirigía a su casa, Francisca aprovechó para llamar a Javier. «¿Qué has averiguado sobre Halcón Dorado?», preguntó sin preámbulos. «Es complicado», respondió Javier. «Parece ser un proyecto de desarrollo en una zona protegida en la costa de Oaxaca. Los permisos de construcción fueron rechazados varias veces por las autoridades ambientales, pero misteriosamente se aprobaron hace 3 meses. Hay indicios de sobornos a funcionarios locales. ¿Y Miguel está directamente involucrado? Su empresa, Montemayor Desarrollos, aparece como socia minoritaria en el proyecto, pero he encontrado documentos que sugieren que es el verdadero propietario, utilizando empresas fantasma para ocultar su participación». Esta información confirmaba las sospechas de Francisca. Miguel no solo la traicionaba en lo personal, sino también en lo profesional, arriesgando la reputación de la empresa que habían construido juntos. «Necesito pruebas concretas, Javier, algo que pueda usar si es necesario. Estoy trabajando en ello.
Te enviaré lo que encuentre a la dirección de correo que me indicaste, no a tu cuenta habitual. Después de colgar, Francisca recibió un mensaje del técnico. Trabajo completado. Las cámaras estaban instaladas y funcionando correctamente. Ahora podría verlo y escucharlo todo desde su teléfono. Regresó a casa exactamente 1 hora después de haber salido. Lupita la recibió con una taza de té humeante. Su té especial, señora. Lo preparé con manzanilla, tila y un toque de valeriana para ayudarla a relajarse después del viaje. Francisca tomó la taza y fingió dar un sorbo. Está delicioso. Lo llevaré a mi habitación para tomarlo mientras me arreglo. Miguel debe estar por llegar. Una vez en su habitación, Francisca vertió el té en una planta y luego se metió en la cama fingiendo quedarse dormida. A través de su teléfono, podía ver lo que sucedía en el resto de la casa. A las 6:30, Miguel llegó. Las cámaras captaron cómo se dirigía directamente a la cocina, donde Lupita lo esperaba. ¿Le diste el té?, preguntó Miguel en voz baja. Sí, se lo tomó todo. A estas alturas debe estar profundamente dormida. La valeriana que le puse es muy potente. Miguel sonrió y la besó apasionadamente. Perfecto. Deja que me dé una ducha rápida y luego continuamos con lo que dejamos pendiente ayer. Francisca observaba todo con una mezcla de dolor y furia controlada. Decidió que era momento de pasar a la siguiente fase de su plan. Mientras Miguel se duchaba, Francisca accedió a la computadora de su esposo usando la contraseña que él desconocía que ella conocía. Rápidamente, encontró los archivos relacionados con Halcón Dorado y los copió a una memoria USB que había traído consigo. Luego, utilizando su propio acceso a las cuentas bancarias conjuntas, transfirió una suma considerable a una cuenta que había abierto secretamente semanas atrás, cuando comenzó a sospechar de las actividades financieras de Miguel. A través de las cámaras vio que Miguel salía de la ducha y se dirigía al despacho, donde Lupita lo esperaba con 2 copas de vino. ¿Comprobaste que está dormida?, preguntó Miguel. Entré a su habitación hace 10 minutos. Ni siquiera se movió cuando encendí la luz, respondió Lupita con una sonrisa maliciosa. Excelente. Entonces podemos hablar tranquilamente. ¿Has pensado en mi propuesta? Lupita asintió mientras se acercaba seductoramente a Miguel. Sí, acepto. Una vez que te divorcies de ella, nos iremos juntos a Oaxaca, a la casa que estás construyendo en Halcón Dorado. Miguel la abrazó por la cintura. Será perfecto. El divorcio será rápido. Tengo pruebas fabricadas de que Francisca me ha estado engañando. Con eso, podré quedarme con la mayor parte de los bienes. Lupita rió con desdén. Es tan ingenua. Cree que todo el mundo es tan honesto como ella. Francisca había escuchado suficiente. Ahora tenía evidencia no solo de la infidelidad, sino también de la conspiración para defraudarla en un divorcio basado en acusaciones falsas. Silenciosamente, se levantó de la cama y comenzó a vestirse. La noche sería larga, y aún tenía una última carta por jugar. A las 8:30 de la noche, cuando Miguel comenzaba a preocuparse por la ausencia prolongada de Francisca en la cena que había reservado, el timbre de la puerta sonó. Lupita, que estaba en el despacho con Miguel revisando documentos relacionados con Halcón Dorado, fue a atender. Al abrir la puerta, se encontró con Carolina Vega, acompañada por 2 oficiales de la Fiscalía Anticorrupción y un notario público. Buenas noches, dijo Carolina con tono profesional. Buscamos al señor Miguel Montemayor. Soy la licenciada Carolina Vega, representante legal de la señora Francisca Montemayor. Lupita palideció visiblemente. El señor Miguel está ocupado en este momento. ¿Podría decirme de qué se trata? Antes de que Carolina pudiera responder, Miguel apareció en el vestíbulo, claramente irritado por la interrupción. ¿Qué sucede aquí, Carolina? ¿Qué haces en mi casa a esta hora y con estas personas? Tenemos una orden judicial para revisar documentación relacionada con el proyecto Halcón Dorado, señor Montemayor, explicó uno de los oficiales, mostrando el documento oficial. Hay acusaciones graves de soborno a funcionarios públicos y daño ambiental. Miguel miró a Carolina con una mezcla de confusión y rabia creciente. ¿Dónde está Francisca? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Como si hubiera estado esperando su entrada, Francisca apareció por la puerta principal, completamente lúcida y elegantemente vestida. A su lado estaba Javier Solís, sosteniendo una carpeta gruesa. «Estoy aquí, Miguel»,
dijo Francisca con una calma escalofriante. Y tengo mucho que ver con esto, como pronto descubrirás. La expresión de sorpresa en los rostros de Miguel y Lupita habría sido cómica en otras circunstancias. Pero el té deberías estar dormida, balbuceó Lupita. ¿Te refieres a tu té especial con suficiente valeriana como para dormir a un caballo?, preguntó Francisca con sarcasmo. Me temo que nunca llegó a mi sistema. Miguel intentó recuperar el control de la situación. No sé qué crees que estás haciendo, Francisca, pero estás cometiendo un grave error. Halcón Dorado es un proyecto legítimo, y todas las acusaciones que estás haciendo son difamatorias. Francisca mantuvo su compostura mientras Carolina entregaba a los oficiales una memoria USB. Aquí encontrarán copias de correos electrónicos, transferencias bancarias y grabaciones que demuestran el soborno a funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente para obtener permisos de construcción ilegales en una zona protegida, explicó Carolina. Mientras los oficiales comenzaban a revisar la documentación, Francisca se acercó a Miguel. ¿Sabes? Podría haber entendido que te enamoraras de otra persona. Los sentimientos cambian, las relaciones evolucionan. Lo que no puedo perdonar es la traición, la mentira y el plan para destruirme utilizando acusaciones falsas. Miguel la miró con desdén. No tienes pruebas de nada. Francisca sonrió y sacó su teléfono. Reprodujo un video donde claramente se escuchaba a Miguel y Lupita discutiendo su plan para el divorcio fraudulento. Las cámaras están por toda la casa, querido. Instaladas legalmente, por cierto, ya que soy copropietaria de este inmueble. El rostro de Miguel se transformó, mostrando primero incredulidad y luego una furia apenas contenida. ¿Me has estado espiando? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú a traicionarme así?, respondió Francisca, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. 5 años juntos, Miguel. Construimos un imperio desde cero. Te apoyé en cada paso, incluso cuando todos decían que tus proyectos eran demasiado ambiciosos. Y así es como me pagas. Lupita, viendo que la situación era insostenible, intentó escabullirse hacia la cocina, pero uno de los oficiales la detuvo. Señorita, necesitaremos también su declaración sobre estos hechos. El notario público, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a Francisca. Señora Montemayor, como usted solicitó, estoy aquí para dar fe de la entrega de los documentos de divorcio al señor Montemayor. Carolina entregó a Miguel un sobre sellado. Aquí tienes la demanda de divorcio por causales de infidelidad y conspiración para cometer fraude. También incluye una solicitud de medidas cautelares para congelar los bienes comunes hasta que se resuelva el proceso. Miguel abrió el sobre con manos temblorosas, leyendo rápidamente el contenido. Esto es ridículo. Ningún juez aceptará esto. Ya lo ha hecho, respondió Carolina. El juez Ramírez firmó las medidas cautelares esta tarde, basándose en la evidencia preliminar que presentamos. Tus cuentas personales y las de la empresa están congeladas temporalmente. Miguel palideció visiblemente. No puedes hacer eso. Tengo pagos pendientes, proyectos en marcha. Deberías haberlo pensado antes de intentar estafarme, respondió Francisca con frialdad. En cuanto a Halcón Dorado, la Fiscalía Anticorrupción se encargará de investigar a fondo. Si se confirman los sobornos, podrías enfrentar cargos penales. En ese momento, uno de los oficiales se acercó después de revisar la documentación. Señor Montemayor, tendrá que acompañarnos a la Fiscalía para una declaración formal. La evidencia inicial sugiere posibles delitos de cohecho y daño ambiental. Mientras los oficiales escoltaban a Miguel hacia la puerta, este miró a Francisca con una mezcla de odio y temor. Esto no ha terminado, Francisca. Tienes razón, respondió ella con serenidad. Para ti, apenas comienza. Para mí es el final de una pesadilla. Una vez que los oficiales se llevaron a Miguel y a Lupita para tomarles declaración, Francisca se dejó caer en uno de los sillones de la sala. Carolina se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo hiciste bien, amiga. Muy bien. Francisca miró a su alrededor, a la casa que había compartido con Miguel durante 5 años. Cada rincón contenía recuerdos que ahora estaban teñidos de amargura. ¿Sabes qué es lo más triste, Carolina? A pesar de todo, una parte de mí todavía lo ama, o ama a quien creí que era. Es normal. Los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana, pero sabes que hiciste lo correcto. Francisca asintió mientras se secaba una lágrima.
Necesitaré tiempo para sanar, para reconstruir mi vida. Y lo harás, afirmó Carolina con convicción. Eres la mujer más fuerte que conozco. Además, no estarás sola. Me tendrás a mí y a todos los que realmente te queremos. Javier, que había estado recogiendo el equipo de vigilancia, se acercó a ellas. Señora Montemayor, todo está listo. Las grabaciones han sido respaldadas en múltiples dispositivos, como solicitó. Gracias, Javier. Tu ayuda ha sido invaluable. Cuando todos se hubieron marchado, Francisca recorrió lentamente cada habitación de la casa, despidiéndose en silencio. Sabía que no volvería a vivir allí. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Al llegar a la habitación principal, comenzó a recoger sus pertenencias más importantes. Mañana enviaría a alguien por el resto. Esta noche se quedaría en casa de Carolina. Mientras guardaba algunas fotografías en una caja, Francisca se detuvo ante una imagen de ella y Miguel el día de su boda. Ambos sonreían, ajenos al futuro que les esperaba. «Adiós, Miguel», susurró mientras colocaba la fotografía boca abajo en la caja. Al salir de la casa, Francisca respiró profundamente el aire fresco de la noche. El cielo estrellado de la Ciudad de México se extendía sobre ella como un manto protector. Se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. El camino que tenía por delante no sería fácil. Habría un divorcio complicado, interrogatorios, posiblemente un juicio por las actividades ilegales de Miguel. Pero Francisca sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo todo. No era el final que había imaginado para su matrimonio, pero era un nuevo comienzo para ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Francisca Montemayor estaba lista para escribir su propia historia, sin mentiras ni traiciones. Mientras el taxi se alejaba de la que había sido su casa, Francisca no miró atrás. Su futuro estaba adelante y era hora de avanzar hacia él con la frente en alto.